Sala, como siempre les recomendamos apagar los celulares o colocarlos en modo silencio, por favor. Les pedimos, por favor, que se ubiquen en sus lugares y, como siempre, mantengan los celulares en modo silencio. Gracias. Buenas tardes. Damos comienzo a las 6ª Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos, organizados por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, el Consejo Federal de Política Criminal y por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hallan en el estrado el señor Fiscal General Adjunto a cargo de la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Luis Sebasco, el señor Procurador General del Ministerio Público de la Provincia de Salta, presidente del Consejo Federal de Política Criminal, doctor Pablo López Viñals, el señor Procurador General del Ministerio Público de la Provincia de La Pampa, presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, el doctor Mario Bongianino, la señora Subsecretaria de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctora María Fernanda Rodríguez, la señora Vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora Alicia Ruiz, la señora Asesora General Tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora Yael Bendel, y la señora Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez. Estas 6ª Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos están siendo compartidas a través del sistema de streaming a todo el país y al exterior en la página del Ministerio Público Fiscal de la Cava en el link de las jornadas. También es traducida a la lengua de señas en forma simultánea. Estas jornadas cuentan con el auspicio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Asociación Argentina de Fiscales, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Colegio de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Instituto Berg de Derechos Humanos, Observatorio de Violencia Obstétrica de Misiones, Unidos por la Justicia, Consejo Nacional de las Mujeres, CEGIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Mujeres para la Justicia, Observatorio de Violencia de Género de los Consejos Federales y el Colegio de Magistrados y Funcionarios, Departamento Judicial de Zárate Campana. Agradecemos la presencia en la sala del señor Secretario del Consejo de Seguridad Interior de la Nación, el señor Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, señoras y señores jueces federales de primera instancia, señoras y señores jueces en lo contencioso administrativo y tributario de las cámaras de apelaciones de primera instancia y en lo penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señor Subsecretario de Seguridad y señor Subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señoras y señores legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señoras y señores consejeros de la Magistratura de la Cava, señor Director Nacional de Enlaces Interjurisdiccionales del Ministerio de Seguridad de la Nación, señoras y señores Procuradores Generales y Fiscales Generales de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señor Procurador General de la Procuración General de la Cava, señoras y señores Superintendentes de Policía Científica, Seguridad en Transporte Urbano,
Política de Género y de la Dirección de Protección Familiar, Violencia de Género y Delitos Conexos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señoras y señores integrantes de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Señoras y señores integrantes del Ministerio Público Fiscal, de la Defensoría General y Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señoras y señores representantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Señoras y señores funcionarios del Poder Judicial. Señoras y señores profesores, graduados y estudiantes de las distintas universidades públicas y privadas del país. Estas jornadas han sido declaradas de interés por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio Público Fiscal de la Procuración General de la Provincia de Chubut, Procuración General de la Provincia de Córdoba, Ministerio Público, Poder Judicial de la Provincia de La Pampa, Procuración General y la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. Agradecemos a la señora decana, la doctora Mónica Pinto, su incondicional apoyo siempre para la realización de estas jornadas. Seguidamente dirigirá la palabra la señora ministra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la doctora Alicia Ruiz. Buenas tardes a todos y todas, y en especial a los colegas y amigos que me acompañan aquí. Quiero ser muy breve, quiero pedir excusas porque la superposición de compromisos me va a obligar a decir unas brevísimas palabras y no me voy a poder quedar a compartir y escuchar a mis compañeros de panel. Quiero decir también que traigo el saludo y la solidaridad del doctor Lozano y de los colegas del tribunal que no han podido hoy estar aquí. Y voy a hacer una brevísima reflexión respecto del tema de la violencia, que es violencia de género, es el tema que los convoca, y me gustaría hacer un par de consideraciones generales respecto de qué pasa hoy en las sociedades complejas en las que vivimos con la violencia y mostrar hasta qué punto algunas de estas reflexiones generales involucran de forma directa y dramática a las mujeres y a todos aquellos que reivindican una diferencia o una identidad de género. Leo para no alargarme. La opinión pública y muy especialmente el discurso más mediático han convertido a la violencia en un tema inexcusable. Estamos, nos dicen, rodeados, acosados por los violentos que escapan de sus rincones, de sus celdas, del brazo de la ley y cuya amenaza paraliza a los buenos y honestos ciudadanos. Los otros, los enemigos, están cada vez más próximos y el Estado es impotente para dar protección. En esta imagen, la violencia es solo una. No hay distinciones, ni tipos, ni matices. Un mundo social en blanco y negro, en una presentación apocalíptica, el bien y el mal así enfrentados, justifican que las normas jurídicas no deban ser respetadas, que los daños colaterales son un mal menor frente a la amenaza de destrucción y que tanto las garantías como los derechos humanos aparezcan cuestiones que en las actuales circunstancias pueden ser puestas a un costado para cuando lleguen tiempos mejores. En este punto, si uno se hace cargo de la gravedad del tema y si además lo piensa desde la especificidad de lo que los convoca aquí, que es la violencia de género, si uno se hace cargo de la gravedad y de sus implicancias, pero no está dispuesto a dejarse llevar por la desesperación o por el pánico y repudia cualquier versión demagógica o maniquea del proceso social, hay que intentar dar vuelta a la situación, poner las patas para arriba y tratar de ver más allá del límite trazado. Coincido con Zizek, el filósofo, que dice: el horror sobrecogedor de los actos violentos y la empatía con las víctimas funcionan, sin excepción, como un señuelo que nos impide pensar. Tenemos muy presente, dice Zizek, que las constantes señales de violencia son actos de crimen
terror, conflictos, pero debemos aprender a tomar cierta distancia, apartarnos del señuelo fascinante de esta violencia subjetiva directamente visible y percibir los contornos del trasfondo que generan tales arrebatos. Distanciarnos nos permitirá identificar una violencia que sostenga nuestros esfuerzos para luchar por ella y contra ella. ¿Por qué hago esta introducción? Porque creo que en el tema de la violencia contra las mujeres en particular, la focalización en los casos más extremos, más terribles, más horrorosos, disimula una reflexión mucho más profunda que muestre hasta qué punto el femicidio es el final de una larga cadena, de un entramado en donde la cultura, los estereotipos, los prejuicios, esa especie de arrobamiento por la victimización de las mujeres impide que pensemos en términos, pido que me entiendan esto, en el buen sentido en el que quiero decirlo, impiden que discutamos más acerca de qué debemos hacer como sociedad y como Estado para prevenir la muerte de las mujeres, que rasgarnos las vestiduras reclamando más pena, más castigo, más punición. Vengo sosteniendo desde hace mucho, y no solo respecto a este tema, que el derecho penal es el último recurso y es un recurso que la historia de la humanidad muestra bastante ineficiente para evitar mayores daños que los que ya se han producido. En ese punto quiero destacar que comparto las tesis de muchas activistas y teóricas feministas que sostienen con fuerza que no debemos servir las mujeres y la violencia contra las mujeres para aumentar el castigo y la expansión del derecho penal, que con lo contrario debemos ser resistentes y estar dispuestas a mostrar que lo que nos aparece como el horror no es más que la expresión de un problema social y cultural complejo que nos atraviesa y en el cual la victimización de las mujeres, no porque no existan mujeres víctimas, y no estoy negando esto, pero la victimización de las mujeres simplemente como eso, como víctimas o como cuerpos destruidos, atenta contra la posibilidad de transformar, seguramente en un proceso muy difícil, muy dramático, muy duro, pero de transformar la sociedad en la que vivimos. Para terminar, algunos de ustedes saben que no hace mucho tiempo, hace un mes, hicimos unas jornadas cuyo título era en el tribunal que lo organizó, era Justicia y Género. Y en la apertura de esas jornadas yo dije, y bueno, lo leo ahora como la otra cara de este panorama desolador que vengo señalando, dijimos que era hora de reflexionar acerca de la precariedad y la vulnerabilidad, poniendo en claro que no corresponden ni la precariedad ni la vulnerabilidad a la esencia ni al destino, ni de los hombres ni de las mujeres, sino más bien a procesos de determinación directamente ligados a la desigualdad y que se padecen también de modo harto desigual. Lo que puede verse como curiosidad, como tragedia o como dato cuantificable no da cuenta de las condiciones sociales, económicas y políticas que nos atraviesan y nos sitúan, y de que el orden y el o los lugares asignados son contingentes y mutables,
construidos por relaciones de poder y de sumisión a través de la historia y que cambian para peor o para mejor. Quiero por fin cerrar hablando de la resistencia como una forma de poner en juego la vulnerabilidad y exponerla desde el lugar, las mujeres, por ejemplo, marcadas como vulnerables. De resistir con el cuerpo y de exponerlo, las mujeres hemos dado ejemplos y cada día volvemos a hacerlo con la convicción de que no somos simplemente víctimas del poder, de la violencia o de la cultura impuesta. La resistencia anuda y construye. De eso sabemos las mujeres, como todos otros vulnerables, los pobres, los migrantes, los excluidos en cualquier sentido, que no son ajenos en sus padecimientos ni en su persistencia ante la persecución. Creo que los operadores jurídicos, y muy particularmente operadores jurídicos calificados, como son todos ustedes que están aquí, tenemos un plus de responsabilidad por los efectos que el discurso jurídico produce. Y debemos estar muy atentos a no revictimizar o a creernos satisfechos diciendo que protegemos a las víctimas. Ese modelo paternalista debe ser superado, así como debe ser superado en relación con los niños y los adolescentes, debe ser superado también, y de una buena vez, respecto de las mujeres y de las otras identidades de género. Y ese es el punto en el cual creo que podemos trabajar de consuno, la sociedad civil, las organizaciones sociales específicamente dedicadas a este tema y, ¿por qué no?, fiscales, jueces, defensores. Muchas gracias, mucho éxito en estas jornadas. Despedimos a la doctora Alicia Ruiz. Dirigirá la palabra a continuación la señora presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez. Bueno, en realidad agradecer y felicitar por la continuidad en este trabajo, porque sin ningún lugar a dudas, para trabajar contra la violencia de género, para poder profundizar todos los lineamientos necesarios, se necesita continuidad, constancia, trabajo, capacitación y entender que la violencia de género es producto de un sistema patriarcal, un sistema machista, un sistema que todavía cosifica y objetiviza la existencia de la vida de las mujeres y de las diferentes identidades de género. Claramente el poder estar aquí genera una esperanza que tiene que ver con que cada vez son más los funcionarios y las funcionarias judiciales que comienzan a comprender que este tema es un tema de agenda, es un tema de agenda de la sociedad, es un tema de agenda de los diferentes poderes del Estado. Y claramente en ese sentido creo que poder profundizar, intercambiar y analizar es lo que nos va a permitir encontrar los mejores caminos para poder justamente de alguna manera fortalecer este sistema democrático en el cual todos y todas hemos decidido vivir desde hace muchos años y que cuando hablamos de democracia también hablamos de los derechos de los varones y los derechos de las mujeres. Estos derechos que permanentemente son vulnerados a lo largo de la historia, en el caso de las mujeres. Por eso, lamentablemente, en Argentina, una mujer es asesinada cada 28, cada 30 horas, y esto es terrible. Como también es terrible la cantidad de hijos e hijas que quedan sin madre, demostrando de esta manera el impacto que produce la violencia de género en la vida concreta de las personas. Quien más, quien menos, en algún momento ha conocido, ha sufrido o ha visto situaciones de desigualdad, de inequidad y de violencia de género.
Por eso, en ese sentido, desde el Consejo Nacional de las Mujeres hemos hecho un gran esfuerzo para la elaboración del Plan Nacional de Acción contra toda forma de violencia, tal como lo marca la Ley 26.485, donde uno de sus puntos, una de las 69 medidas y 137 acciones, tienen que ver con la capacitación. Tiene que ver con la capacitación de los diferentes efectores que intervienen a la hora de una toma de denuncia, porque es fundamental que saber que para poder evitar un femicidio lo que tenemos que hacer es actuar antes. Antes desde la formación, antes desde la asistencia directa a la víctima, antes no revictimizando a la víctima cada vez que acude en pedir ayuda, antes cuando esta mujer que nos viene a pedir ayuda, muchas veces lo que significa la justicia en sí misma está muy alejada de las mujeres. Es muy difícil para una mujer que está en una situación de extrema vulnerabilidad a veces entender algunos vericuetos o algunas herramientas que se tienen que utilizar en el tema judicial. Obviamente que en eso es el esfuerzo que tenemos que poner todas y todos. Es muy difícil, como me pasó hoy a mí, cuando vino una familia de una chiquita que está desaparecida en Chaco, en Villa Ángela, donde lamentablemente a veces la contestación de la justicia es una contestación de cosificación, de prejuicio y de no entender que las situaciones de violencia no tienen que ver necesariamente con diferentes cuestiones, sino que fundamentalmente están basadas en estas desigualdades estructurales, donde la mujer sigue siendo el objeto de pertenencia de un otro, de un sistema, de una pareja, de un conocido o de un desconocido que cree que tiene derecho de abusar o de hacer desaparecer de la faz de la tierra a esta mujer. Sin ningún lugar a dudas, uno de los grandes desafíos que tenemos es garantizar el acceso a justicia, que no es lo mismo que acceso a la justicia. Y en este punto creo que tenemos que trabajar en forma intersectorial desde los diferentes poderes, justamente para encontrar las mejores herramientas, los mejores caminos, y en ese sentido el Plan Nacional es una definición muy clara de un trabajo intersectorial, interdisciplinario, fundamentalmente federal. Hoy por hoy, y muchos de los que están aquí presentes y muchas, saben que no es lo mismo ser víctima de violencia de género en las capitales de las provincias que serlo hacia el interior profundo de cada una de las provincias. Muchas veces sabemos de qué forma, lamentablemente, a una mujer no se le quiere tomar la denuncia por violencia psicológica, fundamentalmente porque a veces falta esa comprensión de lo que significa el ciclo de la violencia. Entonces, ¿para qué voy a trabajar si después no va a continuar con la denuncia? Lo que tenemos que entender es que cada paso en donde la mujer pide ayuda es un paso más que da para adelante, para poder salir. Y en ese sentido, el rol de la justicia es fundamental, porque para poder evitar un femicidio, el actuar desde la justicia en forma acertada, en una forma a tiempo, en forma rápido, obviamente que puede salvar una vida. Y algo fundamental que también está dentro del plan, que tiene que ver con la capacitación en perspectiva de género. Algo fundamental para poder leer las leyes, para poder leer los convenios y los tratados internacionales, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, que lamentablemente todavía no forma parte de las currículas obligatorias de la capacitación, pero que son fundamentales para poder cambiar paradigmas que están muy instalados. Lamentablemente hay situaciones donde hay verdades que parecen como reveladas, como absolutas, como tiene que ver con el síndrome de alienación parental,
donde se da por sabido de que este síndrome es algo que existe, donde está demostrado científicamente y a través de los diferentes especialistas en el mundo que fue una construcción que se hizo de algo que no es cierto. Por eso, lamentablemente, muchas mujeres hoy están pidiendo la custodia de sus hijos y, lamentablemente, en algunos sectores no hay escucha y no hay sensibilidad. Para concluir, yo creo que la mejor manera de trabajar es hacerlo juntos, juntas. Más allá de los prejuicios, más allá de los saberes, creo que cada uno de los saberes en forma interdisciplinaria nos podemos ayudar mutuamente para salir de esta situación. Porque cuando hay una movilización en la calle, en un pueblo, no nos están interpelando a un solo poder, nos están interpelando a todos los poderes. Y por eso es que tenemos que dar respuestas. Porque cuando nos matan, cuando nos violan, cuando nos desaparecen, cuando nos golpean, no nos preguntan de qué sector social somos, ni de dónde venimos, ni a quién votamos, ni de qué partido somos. Simplemente por el simple hecho de ser mujer es que nos pasan todas estas cosas. Y hoy hubo dos grandes avances en el Congreso de la Nación. Uno tiene que ver con que se acaba de aprobar la ley Brisa, que es la reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio. Un largo reclamo de las ONG que venían pidiendo esta ley y hoy, por suerte, ya es realidad. Falta la sanción, obviamente, en diputados, pero sabemos que hay aprobación. Esta ley fue aprobada en forma unánime, así como también hay otra ley que va a cambiar algunos paradigmas de la justicia, que tiene que ver con la pérdida de la responsabilidad parental del femicida condenado. Una ley que era fundamental porque era imposible, inviable pensar que el mismo padre que mató a esa madre podía ser el cuidador, el educador de los niños que quedaron sin esa madre. Con lo cual, y tenemos muchos ejemplos, como es el caso de la familia Galeano, que todavía los niños están en manos del asesino, condenado además, y otros casos como el de Adriana Maricel Zambrano y lamentablemente tantos otros. Estas dos leyes van a cambiar algunas cuestiones en los códigos, en la manera de mirar y de sentenciar y de poder dar derechos. Estas leyes tienen que ver no con quitarle derechos a nadie, sino que tiene como finalidad garantizar los derechos superiores del niño y de la niña a vivir una vida libre de violencia. Por eso es tan importante esta ley, tan reclamada por la sociedad, pero también tan acompañada por los diferentes bloques y desde el Poder Ejecutivo, obviamente que también acompañamos esa iniciativa. Es importante seguir trabajando juntos, es importante dejar de lado estos prejuicios en los cuales nos han educado desde muy pequeños y pequeñas y empezar a entender que el mundo, para que sea más democrático, más justo y más igualitario, tiene que ver con las mujeres, con sus derechos a vivir una vida libre de violencia. Y para que verdaderamente el ni una menos se convierta en un nunca más en nuestra sociedad. Gracias. Seguidamente habla la señora asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la doctora Yael Bendel. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la organización de esta jornada por la invitación, a Genoveva por la insistencia. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en varios organismos de protección de derechos de la infancia y también de poder intercambiar experiencias con varios de los participantes de estos organismos en todo el país. Y siempre las conclusiones eran las mismas, siempre todos manifestábamos la misma preocupación porque las violencias contra los niños son recurrentes, son cada vez más complejas y sin embargo están cada vez más naturalizadas. Y creo que una sociedad totalmente indiferente a estas violencias.
En estas violencias encima hay un agravante que no hay en las violencias de adultos, que tiene que ver con que son muchas veces ejercidas por quien tiene el deber de cuidado con ellos, quien debe cuidarlos, quien tiene el poder de respetar sus derechos, el poder de brindarles sus derechos, en realidad termina vulnerándoselos. Entonces le quita el cuidado y encima le vulnera todos los derechos. Cuando hablamos de nenas, de niñas, estamos en una situación mucho peor porque tienen una condición de vulnerabilidad doble. Una por la edad, por ser menores de edad, y la otra por su condición de niñas. Que sabemos que culturalmente, aún habiendo pasado 21 siglos, seguimos viviendo en un patriarcado. Y que, como decía Fabiana, un patriarcado que en Ciudad de Buenos Aires se da de una manera y en otras provincias se da mucho más profundo incluso. Los chicos y las chicas son educados de manera distintas, con distintos mandatos. Las niñas son más educadas para servir, para tener familias, para ser madres. Los niños son educados para trabajar, para ser sostenes de familias, para tener fuerza, para ser fuertes, para no llorar. Estas diferencias generan poder, relaciones de poder. Y después generan en el futuro falta de oportunidades igualitarias. Las mujeres tienen más problemas para acceder a puestos de trabajo, para acceder a sueldos iguales a los de los hombres. Si van a trabajar, van a hacer un aporte, ayuda, pero difícilmente pueden ser sostenes familiares. Por supuesto que en distintos lugares se da de distinta manera y con distinta complejidad. Entonces, si queremos de verdad trabajar para prevenir las violencias, tenemos que trabajarlo desde la primera infancia, con políticas efectivas, con políticas que conduzcan a la igualdad, a una educación igualitaria, y desde todos los roles que tenemos, desde los roles de familiares, de tíos, padres, abuelos, y desde los roles que tenemos como profesionales, maestros, médicos, jueces, asesores, fiscales. Transmitiendo siempre que los sexos y los géneros no son débiles, son todos fuertes. Capítulo aparte merecen los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen como dos estratos. Uno está la nena buena, que va a la escuela, que viste con ropas holgadas, que a las 5 de la tarde vuelve de la escuela y ya se queda en la casa jugando. Y otra está la nena que se viste con ropas ajustadas, que sale, que va a un boliche, que toma. Si se pierde la primera, la buscamos porque está en riesgo. Si se pierde la segunda, bueno, ya va a volver. Si la primera es víctima de un delito, estamos todos compungidos. Si la segunda es víctima de un delito, y bueno, no tendría que haber estado sola a las 5 de la mañana en la calle. Esto es un poco lo que pasa con los medios y creo que tenemos que poner un acento acá. Y ahora, desde el Poder Judicial y desde el rol judicial, solemos celebrar la abolición de la Ley 10.903, la abolición del patronato y la promulgación de la 26.061. Solemos decir que los niños y las niñas son sujetos de derechos y nos jactamos mucho de esa situación. Sin embargo, como dijo Fabi, cuando ejercemos el derecho a ser oídos, cuando los escuchamos y no nos gusta lo que dicen o no creemos en lo que dicen, utilizamos el síndrome de alienación parental. Entonces, en realidad, el sujeto no es más sujeto, porque lo que dijo no nos importa, porque en realidad está influido. Cuando le tenemos que tomar una cámara Gesell, porque hay que escucharlos a través de cámara Gesell, más allá de todos los vericuetos que interponemos para tomar la cámara Gesell, de todos los meses que nos lleva a poder armarla, de enfrentar siempre al chico antes de ingresar a la cámara Gesell con el victimario, cuando no nos gusta o no nos parece claro, reinterpretamos lo que dice y muy pocas veces, y hace varios años que estoy en esto, muy pocas veces he visto condenas a los imputados por violencias contra los chicos que han sido manifiestamente claras en las cámaras Gesell. También he visto faltas de condenas por maltratos psicológicos, físicos de los padres hacia los chicos y de otro tipo de maltratos institucionales. Hablamos también de los chicos hijos, recién Fabiana también hablaba, de los hijos víctimas de mujeres de violencia de género. Escuché varias veces que se habla de que los chicos son víctimas porque en realidad son testigos de violencia. No son testigos de violencia. Testigo de violencia es el que ve una situación de violencia. El que vive en una casa donde la mamá es golpeada sistemáticamente, donde se vive a los gritos, es una víctima de violencia emocional, es una víctima de violencia, no es un testigo de la violencia. Y después, por último, el rol del abogado del niño. Bueno, acá muchas veces se habla de cargos, de que falta el defensor del niño, probablemente podamos generar 1.000 millones de cargos, 1.000 millones de defensores del niño, pero también hay muchos.
Está el defensor de menores, está el defensor de nación, está el defensor local, yo soy local, hay uno nacional, hay un juez de menores, hay un juez. Somos más o menos 16 que intervenimos en la vida de un chico. Generamos otro que es el abogado del niño. Decimos que el chico es un sujeto de derechos, entonces le ponemos un abogado del niño. Si el abogado fuese del adulto, el tipo le dice, yo maté. Entonces va el abogado y lo defiende en ese rol. En cambio, cuando es un abogado del niño y no nos gusta lo que dice el niño, el abogado del niño reinterpreta lo que quiso decir el niño. Entonces, el defensor hace lo mismo que el niño, que el abogado del niño, el juez hace lo mismo que el defensor y que el abogado del niño. ¿Qué quiero decir con esto? El abogado del niño, y lo dijo la Corte, tiene que representar la palabra del chico. Nos guste más, nos guste menos, no el interés del chico. Porque si hablamos de que son sujetos de derechos, los tenemos que escuchar, los tenemos que defender. Claramente un bebé no se manifiesta con palabras, entonces no va a tener un abogado del niño, a lo sumo va a tener un tutor. Pero es importante que cuando hablamos de sujetos de derechos, tomemos conciencia de que los sujetos de derechos hablan, sienten. No es verdad que piden quedar con el abusador, como muchos justifican para decir, no, pero hay que reinterpretarlos. No piden quedar con los abusadores. Los chicos merecen ser tratados como sujetos de derechos por la justicia, sin síndromes, sin reinterpretaciones, sin gente que crea que sabe lo que ellos quieren y ellos no saben lo que quieren. Muchas gracias. Seguidamente les dirigirá la palabra la señora subsecretaria de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la doctora María Fernanda Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un enorme placer estar acá sentada. Increíble pensar que estemos en la 6ª reunión temática sobre fiscalías de género, ¿no? Es como, me parece que fue ayer que empezábamos en la Corte, la primera reunión, y pensar que hoy ya pasaron 6 es increíble, pero la verdad que en ese momento reconocíamos que las fiscalías estaban llamadas a tener un papel mucho más protagónico que el que se venía dando con esta temática, ¿no? Y ahí fueron creciendo todas las fiscalías especializadas, las oficinas de víctimas, los informes predictivos de riesgo, las discusiones, cómo vamos a trabajar la retractación, los talleres con los fiscales. Así que realmente estar sentado y ver que esto que nació en ese momento, ya hace 6 años, y que tuve el orgullo y el placer de formar parte de esas primeras actividades, continúa, bueno, siempre genera un poco de emoción, ¿no? Generó una cuestión institucional de la que se apropiaron todos los ministerios públicos y sobre todo el Consejo Federal, apoyando siempre en todas las provincias estas actividades. Entonces, por un lado, subrayar esta política que de alguna manera vino institucional en las fiscalías para quedarse. Respecto de algunas cuestiones por ahí que se dijeron en el inicio, me gustaría también plantear algunas cuestiones, sobre todo algunas cosas que sostenía Alicia, la doctora Ruiz, que a todos nos preocupan, pero que a veces también me preocupa esta posición conforme a la cual pareciera ser que, como siempre se dice, el sistema penal es ineficiente para producir cualquier tipo de cambio social, pero sin embargo nunca se plantea la posibilidad de no ejercerlo o de no utilizarlo en otras situaciones y en otro tipo de delitos, y recurrentemente siempre viene la embestida cuando los delitos se cometen contra las mujeres. Entonces, ahí hay un punto, hay algo que entiendo la preocupación de la doctora Alicia Ruiz, entiendo la preocupación respecto a cuando las políticas pasan a ser tan protectivas que atentan la autonomía de las propias mujeres y la dificultad en esa sutileza, en esa línea delgada que tenemos entre
la protección y la invasión a la autonomía, pero bueno, estas son las dimensiones que cuando ingresó al procesamiento penal, no porque no existían los tipos penales, sino al procesamiento y al sistema judicial, la conflictividad pública, entran a tener su ámbito de debate y se hace necesario que el sistema opere con el debido cuidado. Pero de ninguna manera creo que el derecho penal no sea una herramienta valiosa a la hora de tratar de terminar con los crímenes o los debates que producto sí de una desigualdad estructural se dan en el cuerpo de las mujeres. Entonces, por un lado plantear esta preocupación, yo siempre recuerdo mucho una autora, me gusta mucho una autora colombiana, Julieta Lemaitre, que habla, cuando se habla de derechos sociales, habla del fetichismo legal y dice, y habla del derecho aspiracional constitucional que tenemos en toda Latinoamérica, ¿no? Que si bien el derecho no produce el cambio, viene a llenar un vacío. Y que si bien sabemos, ella dice, lo sé y sin embargo, yo creo que ese vacío que llena el derecho, sin duda alguna, produce algunos cambios, porque cuando las cosas no se dicen en términos de la ley, las cosas no existen y las cosas no pasan. Dicho por ahí esta reflexión, contarles brevemente que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación estamos comprometidos en 3 acciones muy claras vinculadas a la temática de género. Una que ha tenido su origen en una petición inicial también del Consejo Federal de Procuradores, que ha sido la posibilidad de adquirir tecnología para mejorar lo que son las medidas cautelares. Entonces saben que estamos en prueba pilotos con 5 provincias en las que estamos aplicando lo que son las tobilleras. La verdad que es un dispositivo que es la aplicación de tecnología, pero esta tecnología nos permite acreditar de manera fehaciente la violación de la restricción, que esto antes tenía enormes dificultades en los procesos de judicialización, nos permite desplazar la carga del cuidado al Estado y no ya a cargo de la víctima, teniendo que activar los dispositivos, y también nos permite racionalizar el uso de la fuerza policial y sobre todo que la mujer retome su vida en una mayor posibilidad de normalidad, ¿no? No estar ya al pendiente de si me puedo encontrar con alguien o no, si activo o no, sino que sea el centro de monitoreo quien se ocupa de esta cuestión. Esa es una de las acciones y vuelvo a repetir que fue apenas asumimos la gestión, un pedido que nos hizo el Consejo Federal de Procuradores y que hoy está también siendo una realidad y que forma parte de una de las líneas de trabajo del Plan Nacional. La segunda cuestión, y que es para mí muy trascendente o estructural, es la vinculada al sistema especializado y único para violencia intrafamiliar y sexual. Estamos trabajando hace ya 1 año y medio, tengo 2 integrantes acá de la mesa técnica, tanto el doctor Pablo López Viñal como el doctor Luis Sebasco forman parte de esta mesa, el doctor Galante también. Estamos trabajando una ley modelo procesal especial que va acompañada también de un sistema de gestión de casos, es decir, lo que se trata de apuntar es a un nuevo diseño de tramitación de casos, ¿no? Aplicamos economías de escalas, aplicamos un modelo de atención integral, hablamos de colegios de jueces, hablamos del principio de la inmediatez, hablamos del principio de la celeridad, respetando el sistema acusatorio, fiel custodio en la mesa, el doctor Luis Sebasco,
La verdad que estamos muy ilusionados con este proyecto, porque tenemos algunas provincias, algunos gobernadores con los que ya estamos hablando, y lo que procura es generar un nuevo modelo de judicialización que está pensado desde sus inicios en orden a la demanda que el sistema judicial ha recibido en el momento que ingresaron las violencias en los ámbitos privados, ¿no? Entonces, hicimos un enorme ejercicio de sacarnos el saco de cómo estábamos acostumbrados a pensar el sistema judicial para poder sentarnos a pensar cuál sería el mejor modo si nada estuviera pensado en el que pudiéramos dar respuesta a este tipo de situaciones. Les digo que no es fácil. Planteamos también la unificación del tema civil y penal, y todo el tiempo es impresionante en la mesa, a veces volvemos a sacar nosotros mismos sí. en el esquema de separar de nuevo. Nos cuesta enormemente porque estamos todos formados con una matriz de competencia temática que es fuertísima. La verdad que sé que después, Pablo, creo que vas a contar más en profundidad, no quiero avanzar, pero este es uno de los proyectos que ciertamente, de corazón, yo pienso que si lo logramos cerrar y dar esa batalla, es el más estructural de los que estamos trabajando, porque es una nueva visión sobre cómo judicializar estos temas. Y el otro punto que tengo en cabeza hoy en el Ministerio de Justicia implementar no es menor, es uno de los puntos que tienen que ver con el reclamo de Ni Una Menos, que es garantizar el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia. Y yo creo, como vienen las cosas, que vamos a tener la suerte de que antes de fin de año vamos a poder decir que tenemos abogados, patrocinantes para las víctimas que van a ser pagados por el Estado. En ese sentido estamos apoyadas con el PNUD, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estamos generando un software de control de gestión, una plataforma con Flaxo de capacitación, porque requiere especialización de los abogados que van a poder litigar en todas las provincias, y eso necesitamos hacerlo de manera online para que podamos estar a todo el país en la menor cantidad de tiempo, y a su vez armar todo el sistema de apoyo que va a requerir con un fondo previsto para asesorías técnicas que se necesitan cuando uno litiga este tipo de casos, y con la esperanza de una vez puesta en marcha, porque no es nada menor, o sea, de no tener este cuerpo de abogados, vamos a estar de golpe desde La Quiaca a Ushuaia, tratando de dar esta cobertura, generando un buen sistema de apoyo. Así que en ese sentido seguramente también estaremos trabajando con todo el Consejo Federal y con los procuradores, que a veces tal vez nos deriven algunas cuestiones que entiendan que necesitarán patrocinio, sobre todo por ahí en las cuestiones civiles. Estas son un poco las tres iniciativas. Vuelvo a decir, un enorme placer estar acá compartiendo con ustedes este espacio y un orgullo. Y una última frase que me gustaría decir, que dijo una conocida feminista, que es: de alguna manera hoy a las mujeres el derecho a la igualdad puede ser que en los hechos no se termine de plasmar, pero nadie se animaría a discutir. Sin embargo, necesitamos ser libres. Y cuando dijo esto se refería a la posibilidad de tener autonomía financiera, de tener autonomía social. Necesitamos generar más políticas que le permitan a las mujeres tener autonomía, y en ese sentido espero que pronto podamos sancionar la ley de paridad. Muchas gracias.
Seguidamente dirigirá la palabra el señor Procurador General del Ministerio Público de la Provincia de La Pampa, presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, el doctor Mario Bongianino. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que asumió el compromiso de coorganizar las sextas jornadas internacionales de violencia de género y delitos conexos, y en particular al querido amigo, el fiscal general de la Ciudad Autónoma, el doctor Luis Sebasco, que siempre pone todo lo suyo para que dar el brillo que merece y la seriedad que merece este tipo de encuentros. Les quiero contar, en concordancia con lo que ya hemos escuchado en este panel, que ambos consejos, el Consejo Federal de Política Criminal y el Consejo de Procuradores, Defensores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, tal como dijo María Fernanda, hace 6 años asumió el compromiso de poner el tema en primer orden, un tema prioritario para los ministerios públicos del país, y esto lo pone de manifiesto la presencia de casi la totalidad de los fiscales generales y procuradores que hoy nos acompañan. Estoy viendo, además del doctor López Viñal de la provincia de Salta, que está sentado en la mesa, al doctor Luis de la Rúa de la provincia de Santiago del Estero, al doctor Alejandro Ficoseco de la provincia de Jujuy, al doctor Jorge Canteros de la provincia de Chaco, al doctor Miguel Piñero de la provincia de Misiones, al doctor Sergio López de la provincia de Formosa, al doctor Alejandro Gulé de la provincia de Mendoza, al doctor Jorge Miquel Arena de la provincia de Chubut. También nos acompaña una ex colega, pero que hoy sigue ocupando un rol institucional en el Poder Judicial, la doctora Liliana Piccinini, integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, el doctor Emilio Porras, subprocurador del Chubut, el doctor Eduardo Cuatropani, fiscal general de la provincia de San Juan, el doctor Julio Contegrán, el procurador general de la provincia de Buenos Aires, y y el anfitrión, por supuesto, el doctor Sebasco de la Cava. Esto no lo digo para hacer una mera enumeración, sino para poner de manifiesto el compromiso de todos y cada uno de quienes dirigimos los ministerios públicos del país. Y nos hacemos cargo del rol que nos ha conferido las leyes y la Constitución en esta materia. Lo que debo decir también que los poderes judiciales, los ministerios públicos, no se pueden hacer cargo de la integralidad del problema de violencia de género. Nosotros nos vamos a hacer y nos queremos hacer cargo de la parte que nos compete. Y es por eso también que un poco en concordancia con lo que dijo María Fernanda, diciendo con lo que expresó Alicia en primer orden, porque el rol de los ministerios públicos fundamentalmente es un rol represivo, y esta es nuestra función, y la ley está y la tenemos que aplicar, y más cuando sabemos que son víctimas sumamente débiles y sumamente estructurales. Sabemos que no vamos a solucionar el problema de la violencia de género aplicando exclusivamente la ley penal, pero es lo que nos toca y es lo que tenemos que hacer. Este es nuestro rol y para eso estamos. En concordancia con eso, les digo que ha habido avances significativos a lo largo y a lo ancho del país. Y sí se obtienen condenas con testimonios, le quiero contar a la colega, de niños dados en cámara Gesell y prontamente. Tenemos, y también se obtienen en el interior profundo. Y para eso voy a relatar una anécdota, un caso reciente ocurrido en la provincia de La Pampa, y no en la capital, sino en el pueblo más lejano que tiene la provincia de La Pampa de su centro urbano, que es Colonia 25 de Mayo, que está lindante con las provincias de Río Negro y Neuquén. Pues bien,
obtuvimos condenas de 18 años de prisión a profesores que cometieron violaciones a alumnos de 5 años cuyo testimonio fue brindado en cámara Gesell. Y no fue reinterpretado de ninguna manera su testimonio, sino que fue tenido en cuenta y fue fundamental para la obtención de la condena. Y esto es nada más que un ejemplo de lo que está sucediendo hoy en una de las provincias del interior de nuestro país. Es decir, ya no es que en las provincias estamos en una situación tan distinta al resto del país. Yo me atrevería a decir que incluso en algunas provincias que estamos consolidando el sistema acusatorio, hemos, por ahí suena soberbio decir superado, diversos dilemas existentes en la justicia que salen en los diarios capitalinos. En tanto y en cuanto hemos instaurado con más o menos éxito un sistema más acorde al mandato constitucional, que es el sistema acusatorio, y donde cada uno de los operadores judiciales cumple un rol preponderante. Y aquí debo destacar que en las provincias que hemos logrado instaurar el sistema acusatorio hemos dado una vuelta de tuerca y hoy podemos tener fiscalías especializadas, tal cual nombró María Fernanda también al inicio, que cumplen un rol fundamental en este aspecto. Y por supuesto que toman las denuncias y por supuesto que hacen las derivaciones. Ahora, vuelvo a reiterar, no nos podemos hacer cargo de lo que no cumplen los otros poderes, porque todos sabemos que el tema de la violencia de género es un tema ancestral, es un tema que tiene que ver con la organización jerárquica que asume la sociedad o que se ha dado la sociedad en función del sexo biológico con que nos toca nacer, y en función de eso se dan las relaciones de poder. Para revertir este problema, que hoy, por suerte, tenemos el diagnóstico y tenemos la dimensión del mismo, es necesario hacer verdaderas políticas de Estado. Y por supuesto, como toda política de Estado que se precie de ser seria, debe dotarse los recursos necesarios para instrumentar estas políticas, que deben partir desde la educación inicial, que deben partir con una educación sexual integral, una educación sexual más democrática, donde los roles de cada uno no estén determinados por esta relación de jerarquía, poder, de, como también alguno débil, fuerte, o un rol determinado, sino que sea una cuestión donde justamente en una sociedad moderna y democrática se homogenice la estructura de la conformación de las personas, y ahí habremos empezado realmente a solucionar la problemática. Mientras tanto, y en el mientras tanto, la pregunta que hoy también nos corresponde hacernos a todos los que de alguna u otra manera tenemos responsabilidades es por qué, cuando la mujer en muchos aspectos parece haber alcanzado logros otrora inimaginables, y en muchos aspectos, y lo digo con alegría, hasta nos superan en un montón de cuestiones, ¿por qué, sin embargo, conjuntamente con este avance se dan situaciones de violencia que son cada vez de mayor magnitud? Esta es una de las preguntas que debemos hacer, y tal vez también tenga una respuesta en esta reestructuración jerárquica de la que hablamos todos, y en el tema de la cierta masculinidad perdida que hace que se reaccione en forma más violentamente ante un panorama que, por suerte, yo creo que está cambiando y está cambiando para bien. Pero tenemos que ser conscientes de que esto no es un camino llano, que este es un camino que puede tener retrocesos, y tenemos que estar atentos precisamente a estos retrocesos para evitar. Y aquí vuelvo al rol del Poder Judicial, de los ministerios públicos, el rol que le mandan las leyes y la Constitución y las leyes,
que es actuar en consecuencia cuando existe un delito, investigarlo, reunir la prueba y, si la prueba alcanza, llegar a una condena. También quiero contarles brevemente que los consejos no solo se limitan a tomar el tema con la organización de estas jornadas de por sí muy importantes, sino que, entre otras acciones, han hecho algunas políticas, otras de las que mencionó María Fernanda, como hacer una propuesta para otorgar de mecanismos de autodefensa más eficientes que el botón antipánico, donde poníamos a la mujer en el rol de autocuidado, con la instalación de los dispositivos denominados pulseras o tobilleras electrónicas, que me alegro mucho de haber escuchado a María Fernanda, que se está instrumentando, y lo que esperamos es que prontamente se extienda a todo el país. Así esta herramienta, que consideramos que es de gran utilidad, puede ser utilizada por todas las mujeres víctimas de delitos de violencia de género. Esto sin que los fiscales dejen de cumplir con su rol, y en aquellos casos en que es necesario se pida, por supuesto, la correspondiente privación de la libertad a través de la medida cautelar correspondiente o todas las otras medidas que la Ley 26.485 hoy le permiten a los fiscales tener las herramientas necesarias como para producir una efectiva protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Estas herramientas son complementadas con otro programa que consideramos que también han implementado los consejos, y en forma absolutamente exitosa, toda vez que a lo largo y a lo ancho del país y en cada una de sus provincias hoy contamos con laboratorios forenses científicos que nos permiten recabar información a través de las ciencias para poder esclarecer los casos y en forma fehaciente, y poder ir más o menos preparados con cierta posibilidad de éxito a un juicio. Me refiero a los laboratorios forenses, me refiero a que en esos laboratorios forenses, en muchas de las provincias, ya tenemos base de datos de los condenados por delitos contra la integridad sexual, que también entiendo se está trabajando a nivel nacional. Las provincias en esto también algunas de las provincias al menos hemos avanzado y ya tenemos los datos. Esperamos prontamente, y también esta es otra de las propuestas del Consejo, poder incorporar el sistema denominado CODIS para optimizar este valioso recurso que es el ADN para el esclarecimiento de este tipo de delitos y de otros delitos en general. Pero fundamentalmente con el registro de condenados sexuales en general, las víctimas son mujeres, y acá tiene mucho que ver la cuestión que estamos tratando en estas jornadas. Estas y otras son las acciones que en las provincias y en cada uno de las distintas jurisdicciones del país hacemos, y los fiscales diariamente se enfrentan y llevan adelante los casos que les toca y atienden permanentemente a las mujeres víctimas de violencia de géneros, y a veces recurren a la justicia porque es en el único lugar que se las escucha y se les intenta dar una respuesta. Esto no se puede tampoco dejar de decir, porque las mujeres deambulan de organismo en organismo y terminan llegando a las fiscalías o a las oficinas del Poder Judicial para justamente que le tomen la denuncia como la única manifestación real de que alguien escucha verdaderamente su problema. Y por supuesto, en la medida que esto constituye delito, un fiscal puede tomarlo. Si no es delito
y el legislador no nos ha provisto de la herramienta para poder trabajar, esa denuncia tiene que ser desestimada. Lo que tratamos de hacer es informarle a la víctima de que lo que ella está llevando a la justicia penal, en este caso, sí es violencia de género, pero no configura un delito y por lo tanto no va a poder tener ningún curso positivo de avance. Se le explica, se le informa. También los ministerios públicos, en la gran mayoría de las provincias, se han provisto de oficinas de atención a víctimas y a testigos con profesionales que los operadores tradicionales de los poderes judiciales no estábamos acostumbrados a trabajar. Hablo de psicólogos, hablo de asistentes sociales, para precisamente intentar dar una mayor contención a esta víctima en función del proceso penal que se sigue adelante y poder tener más contenida y que la víctima precisamente entienda los vericuetos legales de que alguno también habló, para poder ser fortalecida, para empoderarla y para que el proceso pueda proseguir y seguir adelante. Brevemente, estas son algunas de las cuestiones que les puedo mencionar y quiero finalizar volviendo a agradecer al organizador y esperando que esto sea una nueva vuelta de tuerca en la toma de conciencia y sobre todo en ponernos realmente a trabajar en el tema, al menos en la parte que nos toca a los operadores judiciales. Muchas gracias. Seguidamente dirigirá la palabra el señor Procurador General del Ministerio Público de la provincia de Salta, presidente del Consejo Federal de Política Criminal, doctor Pablo López Viñals. Buenas tardes. Todo lo importante ya se ha dicho, pero no quiero dejar de subrayar el agradecimiento que todos los procuradores generales y fiscales generales que integramos los consejos tenemos hacia Luis Sebasco, nuestro anfitrión, que yo ya le advertí que su hospitalidad le va a terminar jugando una mala pasada. Hemos estado en el mes de noviembre en este mismo ámbito, en el marco de las Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos, haciendo un ejercicio abusivo de esa hospitalidad. Creo que es muy importante que pensemos en estas jornadas, en su dimensión, en su desarrollo y básicamente reflexionemos acerca de que ha sido en ellas donde los ministerios públicos fiscales de toda la Argentina han ido adquiriendo un mayor desarrollo institucional de cara al problema de la violencia de género. Ha sido aquí, y hay algo que no se ha dicho, el que inventó estas jornadas era el entonces fiscal general de Ciudad Autónoma, hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garabano. Ha sido aquí que se empezó a hablar por primera vez de especialización de las fiscalías en materia de género. Y en aquellas jornadas que recordabas, María Fernanda, donde estuvimos en la Corte, en un pequeño salón de la Corte, éramos solamente 3 provincias las que teníamos previsto trabajar con fiscalías especializadas. Las sucesivas jornadas de los ministerios públicos sobre fiscalías de violencia de género han ido dando lugar a una generalización de este modelo organizativo de los ministerios públicos fiscales en muchas más provincias. Y eso está generando un indudable salto de calidad en la atención de este tipo de género delictivo. No es solamente esto lo que ha ocurrido en el marco de las jornadas que hoy volvemos a reeditar. También aquí, aunque parezca mentira porque ya lo tenemos. Hola.
completamente asumido, se ha conversado mucho sobre la necesidad de reformular el sistema de gestión judicial de la violencia de género. Un sistema de gestión judicial que nos hace parte del problema que mencionaba Mario Bongianino recién, un trato completamente indiferente ante la mujer víctima de violencia que produce niveles de revictimización alarmantes desde el punto de vista de un abordaje múltiple. Aquí es donde se empezó a discutir seriamente la necesidad de hacer algo parecido a lo que hoy estamos trabajando en el marco de la comisión formada por la Subsecretaría de Acceso a Justicia en el proyecto denominado MAI, del que vamos a hablar cuando sean las respectivas exposiciones. Y no es solamente eso lo que hemos hecho, hemos hablado también sobre la necesidad de tener un nuevo marco penal en la Argentina. Y bueno, mientras yo escuchaba a los expositores que me precedían, prácticamente he decidido reformular mi exposición de mañana. Me parece que merece la pena que hablemos de por qué hace falta más derecho penal en contra de la violencia de género. Y simplemente voy a decir, no se pierdan mañana mi exposición, como adelanto, que la violencia de género tiene que ser contextualizada como una violación de los derechos humanos. Y ni siquiera las tendencias más reduccionistas y abolicionistas del derecho penal están dispuestas a renunciar a él para combatir las violaciones a los derechos humanos. De modo que mañana me voy a dar un gran gusto hablando ampliamente sobre todo lo que creo que debe agregarse al Código Penal argentino para reaccionar contra la violencia de género y de paso cumplir con nuestros compromisos internacionales a más de 20 años de la Convención de Belén do Pará, que no deja lugar a dudas de que hay que castigar la violencia de género. Así que ese es el primer nivel de reflexión que me deja la formación de este panel, en el que no pienso disertar, ni mucho menos, sino hablar de lo que son las jornadas. Y también, bueno, ya de paso, hablar de otro tema que me ha suscitado alguna preocupación, y es si podemos seguir discutiendo los argentinos sobre si es bueno o no tener posiciones paternalistas frente a la víctima de violencia de género. Algo de eso he escuchado en este marco, y yo no tengo dudas de que la víctima de violencia de género debe ser tratada en un contexto en el que está obligado a intervenir frente a un problema de interés público. Primer subrayado que debo dejar hecho con mucha claridad, porque nosotros aquí estamos para adiestrarnos en un contexto en el que seguramente los fiscales van a tener que aprender a litigar sin la víctima. Y también a partir de estas reflexiones lo que también será un contenido novedoso de mi exposición de mañana. Me he quedado sin mi exposición originaria, lamentablemente, después de haber trabajado arduamente en eso, pero creo que son dos ejes muy importantes. La doctora Rodríguez me está reclamando que haga propaganda para el MAI, y el MAI, que es el modelo de atención integral que pretendemos establecer en la Argentina, de algún modo imitando el modelo español de atención concentrada de las víctimas de violencia, sí, va a formar parte de mis consideraciones, pero estos dos temas que acabo de referir creo que no son menores, no son menores. A 20 años de Belén do Pará y a 10 años de la 2485, me parece que los argentinos tenemos que tratar de dejar de tener diferencias sobre estas cuestiones tan centrales. Y los
Los consejos tienen el compromiso que aquí ya se ha referido respecto a la problemática de violencia. Hoy, en nuestras actividades anuales, estas jornadas siguen siendo una de las 2 importantes jornadas especializadas, las otras son las de narcocriminalidad, pero las que sin duda han crecido más son estas. Estas jornadas siempre nos están deparando mayor participación, mayores contenidos y están sirviendo para desarrollar mayor variedad de actividades. Por ejemplo, esta es una primera oportunidad en que se genera una importante reunión de una red de fiscales de género, que hoy Genoveva ha conducido en un proceso bastante interesante orientado a la sensibilización sobre lo que son los problemas de violencia de género. Porque para eso sirven estas jornadas. No es solamente para hablar de problemas de orden técnico procesal, los vamos a abordar. Es principalmente para que entendamos con perspectivas de género de qué manera actuar los actores del sistema. Esa red cada vez se integra de una manera más amplia. Hoy creo que me mencionabas que habían alrededor de 50 participantes, más de 60 participantes. Y es posible que vaya creciendo. El observatorio que preside la doctora Genoveva Cardinali, a quien también aprovecho para agradecer porque ha tenido un rol fundamental en la organización de estas jornadas, es el que está llamado a concentrar la mayor cantidad de datos sobre lo que estamos haciendo nosotros como gestores de la justicia penal en la Argentina. Y aprovecho para decirle a todos aquellos que estuvieron en esa reunión de la red que es un trabajo grande el que tenemos por delante para concentrar datos y para hacer análisis de datos de nuestras realidades judiciales. De aquí siempre nos vamos pensando en que somos un país federal, pero el federalismo no tiene que dejarnos en una condición de falta de oportunidades para construir una justicia de calidad en toda la Argentina. Y es justamente para eso que nos reunimos, para saber qué imitar de aquello que hacemos mejor las provincias que estamos en condiciones de mostrar experiencias más positivas. Siempre cierro las palabras iniciales cada vez que me han invitado, deseando que cada uno de nosotros vuelva a su provincia para hacer un modelo de justicia contra la violencia de género más eficaz. Y ese deseo siempre se me ha ido cumpliendo, así que en esta oportunidad no tengo duda que también va a ser así. Muchas gracias. Seguidamente les dirigirá la palabra el señor fiscal general adjunto a cargo de la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Luis Sebasco. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y en primer lugar también quiero agradecer particularmente a la doctora Mónica Pinto y a las autoridades de esta facultad que siempre nos han brindado todo el apoyo y la posibilidad de organizar los trabajos en esta casa que tanto significa para todos nosotros. También quiero agradecer al conjunto de procuradores generales de todo el país que conforman los 2 consejos por habernos dado la oportunidad de organizar estas jornadas y por habernos dado también esta responsabilidad. Ellos han también creado en su momento el Observatorio de Género de los Ministerios Públicos y nos han dado también el privilegio de que lo presida una de nuestras fiscales especializadas, la doctora Genoveva Cardinali, a quien también debo agradecer puntualmente el esfuerzo puesto en esta organización con la doctora Skolny y con todo su equipo. También quiero señalar que el esfuerzo ha sido llevado a cabo no por mí particularmente, sino por otro equipo de la Fiscalía General, que es el equipo de protocolo que conduce el doctor Andrés Gómez Ríos, con las incansables Flavia y Chela,
a las que van a ver todo el tiempo acá y con las que permanentemente se han estado contactando. Y además quiero aclarar algo que también es importante, porque han hecho referencia a que me agradecen a mí personalmente, etcétera, pero quiero decir que los esfuerzos que hacemos desde la Ciudad de Buenos Aires para que se sientan cómodos todos los colegas del resto del país tiene que ver con tratar de lavar un poco la cara de los porteños en aquello que dicen que siempre que somos pedantes, que los tratamos mal. No, la idea es que se sientan cómodos con nosotros. Quizás lo digo desde mi lugar de porteño advenedizo, pero en definitiva creo que es necesario que nos sintamos todos cómodos, como cada vez que vamos al interior nos hacen sentir. Es decir, esto es un grupo de colegas que se ha logrado armar, de que trabaja mancomunadamente, como señalaba el doctor López Viñals y como señalaba el doctor Bongianino, que trabajamos mancomunadamente para lograr que todo el sistema judicial de la Argentina funcione mejor. Por otra parte, ya entrando a la presentación de estas jornadas, me interesa destacar un aspecto importante. Estas no son jornadas donde debamos venir a escuchar siempre más de lo mismo. La idea no es que escuchemos, probablemente escuchemos cuestiones repetidas, estamos todos en el tema, pero me parece que lo necesario es que esto nos sirva para que sean jornadas de reflexión. ¿Por qué me refiero a jornadas de reflexión puntualmente? Porque desde que la cuestión de género comenzó a destacarse, decía bien Pablo López Viñals, hace 20 años de la Convención de Belén do Pará, todos nosotros hemos ido tratando de aprender de qué se trata. Esta es una cuestión que implica necesariamente un fuerte cambio cultural en todos nosotros, aún los que nos creemos amplios en esta temática, sin darnos cuenta y por nuestra propia formación, seguimos cayendo en los mismos errores de trato habitualmente. Y la verdad es que el derecho penal no sirve para solucionar problemas sociales, esto es una premisa que tengo absolutamente clara, pero que también es una parte esencial en nuestros sistemas sociales. En nuestros sistemas sociales, uno de los modos de dar respuesta a los conflictos es el sistema penal y en él nos toca trabajar. Y de esta perspectiva también el sistema penal está sufriendo profundos cambios culturales. Profundos cambios culturales que no tienen que ver solamente con la cuestión de género, tiene que ver también con que nosotros que nos hemos formado en sistemas inquisitivos estamos avanzando hacia los sistemas acusatorios. Pero me parece que en realidad uno de los aspectos que la práctica nos ha ido demostrando es que el análisis procesal de la cuestión de género no es un aspecto que se agota en la cuestión probatoria. A mí, francamente, me molesta mucho decir que las cuestiones de género tienen que tener un tratamiento probatorio distinto que el resto de los delitos. No sería constitucional pensar de esa manera, porque la igualdad ante la ley existe para todos los delitos y para todos los imputados. La categoría imputado en la Constitución Nacional no distingue de la naturaleza del delito. Lo que pasa es que, en realidad, nosotros hemos comenzado a decir, bueno, pero tenemos que empezar a ver, como hay poca prueba, solo la declaración de la víctima, tenemos que buscar la prueba de contexto. Este es un desafío que en el marco de los procedimientos acusatorios tenemos todos los fiscales. Nosotros tenemos que buscar toda la prueba que nos indique la posibilidad de llegar a la sanción de un delito. Este es un mandato que tenemos en la Constitución y en la ley. El aspecto es otro. El aspecto es la perspectiva de género respecto de la víctima, que es un tema diferente, no es solamente un tema procesal. Nosotros cuando trabajamos los casos de género tenemos que tener esa perspectiva. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que se repiten en estos casos. Por ejemplo, todos tenemos incorporada la cuestión del círculo de la violencia, ¿cierto? El acto de violencia, la bronca, el perdón, la luna de miel. Y tenemos que aprender a vincular esto con la celeridad procesal. Porque nos pasa a todos los que trabajamos en esto, que muchas veces cuando llegamos al momento del debate, hemos perdido a la víctima como prueba, porque está en la etapa del perdón o en la etapa de la luna de miel. Entonces, hay un dato que es fundamental.
para poder contar con la víctima y para que el caso pueda ser sancionado, tal como nos mandan los pactos internacionales, como nos manda la lógica, como entendemos que debe ocurrir, nosotros tenemos que tener, en este caso, claramente la cuestión de la celeridad procesal. Tenemos que trabajar muy claramente en la contención de la víctima. La contención de la víctima abarca varios aspectos. Yo no digo que necesariamente el Ministerio Público Fiscal deba proveer a la víctima de un psicólogo o de un asistente social que se ocupe de su problema particular. No, pero debe contener a la víctima para guiarla en el marco del proceso. La víctima hay que simplificarle el trámite del proceso, hay que entender la situación por la que está pasando, hay que hacerle fácil el trámite procesal. Pero además implica un fuerte compromiso de parte de los fiscales y de los operadores del sistema en cuanto a entender a la víctima, a tener un trato personal y directo, a escucharla de manera directa, para poder, no solamente desde un punto de vista práctico, entender la prueba, conocer si tenemos prueba o no, sino para que además la víctima sienta que estamos de su lado. No debe sentirse rechazada por el sistema, sino debe sentirse amparada, contenida y comprendida por el sistema. Y además también es necesario hacer algo que no es fácil. A la víctima hay que explicarle cuál es el alcance del proceso penal. No le debemos generar la expectativa que probablemente no se pueda cumplir. Podemos hacer todo el esfuerzo para obtener la prueba de contexto, pero probablemente nos encontremos con el problema de que no tenemos prueba. Y esto es un sistema penal que tiene sus características cualquiera sea el delito. Entonces, hay que hablar francamente con la víctima y hay que hacerle entender que la necesitamos para el proceso, que no nos basta con que la víctima nos diga, nos formule la denuncia, hay que hacerle entender que la necesitamos para el proceso. Estamos viendo reformulaciones sobre el famoso tema de la revictimización, porque si la víctima entiende que la necesitamos para el proceso, no necesariamente que la citamos, que le pidamos que venga, que le pidamos que participe, no necesariamente eso va a significar revictimizar. Depende de lo que la víctima entienda. No podemos tratar a las víctimas como personas tontas. Sería todo lo contrario de lo que estamos pensando en materia de género. Esto también nos lo va mostrando la experiencia. De entrada dijimos, no revictimicemos y de pronto nos quedamos sin prueba. No. Tenemos que hacer participar a la víctima del proceso. Contenerla también significa que desde esta perspectiva, aun cuando le expliquemos que la necesitamos a la víctima, tiene que tener una guía. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires hemos reformulado el modo de funcionamiento de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo para que cada víctima que ingresa tenga un oficial de contacto que sea su guía en el proceso. Y vamos a avanzar ahora en otra línea para que el contacto de la Fiscalía con la víctima pase a través del oficial de contacto de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, para que si es necesario citarla, sea esta persona quien la convoque para que no reciba un telegrama policial o una cédula de citación, etcétera, o para que no se multipliquen las voces. Hemos habilitado también que los oficiales de contacto de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo tengan la posibilidad de entrevistar a la víctima no solo en la oficina, sino en otros lugares, a partir de que en la primera conversación con la víctima puedan establecer con la víctima qué es lo que le resulta más cómodo, venir a la oficina, que vayan a entrevistarla en su lugar de trabajo, en su casa o en un bar, no importa. Pero simplificar el trámite con la víctima. Y en este tema de las entrevistas señalar también que hemos establecido que las víctimas de alto riesgo deben ser entrevistadas en forma personal o remota, alternativamente, una vez por semana. Las víctimas de mediano riesgo deben ser entrevistadas cada 15 días y las víctimas de bajo riesgo cada 20.
Yo sé que en este aspecto ha habido algunas críticas diciendo que, bueno, que hay víctimas que no quieren, que no les gusta, que no les molesta que las llamen, pero en este caso tomo lo que decía el doctor López Viñals. Puede ser que en un momento le moleste que la llamen, pero para nosotros es necesario saber en qué situación están. Entonces, esto no debe ser tomado como revictimización, debe ser tomado como una medida de protección más. Porque así como tomamos medidas de protección respecto del victimario, también las tomamos en este aspecto respecto de la víctima. Y la verdad es que en contra de lo que de este pronóstico nos hemos encontrado con casos de víctimas que agradecen este tipo de contención. Para esto es necesaria la empatía que se genere entre el oficial de contacto y la víctima, entre la oficina y la víctima, y la comprensión que la víctima tenga sobre el rol del sistema y el rol del proceso, que debemos explicarlo para que lo comprenda de manera sencilla. Finalmente, y a partir de la experiencia también, hemos modificado un poco el esquema de las fiscalías especializadas en materia de violencia de género. Hasta ahora tenemos la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se divide en 5 zonas. Teníamos una fiscalía especializada por zona y esta fiscalía especializada intervenía solamente en los casos de alto riesgo, de riesgo alto y altísimo. Los otros casos eran derivados a las fiscalías de competencia general. El tiempo nos demostró que este modo de dividir la competencia no era adecuado, por un lado, porque hay casos donde no hay riesgo inmediato de que el hecho se repita, pero han sido graves en sí mismos, y la víctima debe ser tratada con la misma perspectiva de género que acabo de señalar. Y, por otro lado, también advertimos que en el marco de nuestra competencia, una gran parte de los casos son catalogados como violencia de género por las características de la víctima. Con lo cual hemos resuelto, probablemente esto empiece a funcionar el 1 de julio, estamos dándole los últimos retoques a la resolución pertinente, pero tenemos esta decisión, ampliar la cantidad de fiscalías especializadas, las vamos a llevar de 5 a 12, de acuerdo a la carga de trabajo, y estas fiscalías especializadas van a recibir todos los casos de violencia de género, sea cual sea la calificación de riesgo. Es decir, que los casos de violencia de género deberán ser tratados en todas las circunstancias bajo esta perspectiva. Estos cambios que estamos planteando, esta perspectiva que estamos señalando, nos muestra que estamos paso a paso aprendiendo. Las decisiones que tomamos en esta materia no van a ser nunca decisiones definitivas, porque todos nosotros como sociedad estamos empezando, estamos naciendo a entender la cuestión de género. Estamos tratando de provocar un cambio cultural desde muchos lugares, hay muchas leyes, pero en realidad, en lo que a nuestra tarea se refiere, a la tarea de darle la solución penal al conflicto, que es lo que se nos ha encargado, también tenemos que ir con el sistema de prueba y error. Seguramente nos hemos equivocado antes y probablemente nos equivoquemos después. Me parece que lo particularmente relevante es que nos tomemos esta cuestión en serio y lo hagamos de buena fe, tratando de encontrarle las mejores respuestas al caso. Por ejemplo, en algún momento hemos considerado que la mediación era una solución, hasta que aprendimos que la violencia no se media, que por más que nosotros creamos que la víctima ha sido dotada del suficiente poder como para enfrentar al victimario, esto nunca es así. Y hoy por hoy, todas las corrientes en la materia indican que no debe haber mediación en esta materia. Hemos recibido muchas críticas también dentro del sistema, porque al no haber mediación también se impide un modo de desagotar el trabajo, también se piensa que estamos impidiendo una conciliación, y esto no es verdad. Una cosa que hemos aprendido es que un aspecto es la mediación para la solución de un conflicto que puede hacerse en otro ámbito, y otro aspecto es la mediación que lleva a la extinción de la acción.
¿Por qué? Porque cuando la mediación lleva a la extinción de la acción, entran a jugar una serie de factores de presión sobre la víctima que son los que definen que no pueda estar nunca en condiciones de libertad espiritual suficiente como para resolver si el conflicto ha cesado o no ha cesado. Nosotros, este aspecto es esencial. De entrada, siempre fui partidario de la solución alternativa de conflictos y resulta que en este caso uno se va dando cuenta con el tiempo cuál era la consecuencia de haber abierto este juego, y entonces esto nos permitió discernir lo que acabo de señalar. Una cosa es la mediación que lleva a la extinción de la acción, donde las presiones de todos lados son distintas, y otra cosa es la mediación voluntaria que permite establecer una solución del conflicto al margen de las consecuencias y el resultado del proceso penal. Finalmente, como fiscales, debemos estar en condiciones de asumir las consecuencias de nuestros actos. Es decir, si nosotros realmente nos encontramos con un caso en el que no hay prueba, pues no hay prueba. Esto es un proceso penal y ahí deberemos terminarlo. Si podemos ir a alguna solución alternativa, yo sé que en el caso Góngora la Corte dijo que no a la probation, pero hay veces donde puede ser un buen camino, porque en nuestro sistema de probation no es una no respuesta. Y aquellos casos que debamos llevar a juicio, debemos llevarlos a juicio en el menor tiempo posible. Y me parece que en este momento va siendo nuestro desafío. Por eso agradezco la presencia, agradezco que hayan confiado en nuestra organización y estén presentes en las jornadas y que realmente, como señalé al principio, sirvan para que podamos reflexionar sobre todas estas cuestiones, sigamos aprendiendo y en las 7ª jornadas lleguemos con un mejor bagaje de conocimientos. Muchas gracias. Quedan así formalmente inaugurada las 6ª Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos. Los invitamos a compartir un vino de honor en el hall central del Aula Magna y los esperamos mañana a partir de la hora 9, donde las acreditaciones se llevarán a cabo en el Salón de Pasos Perdidos. Buenas noches, muchas gracias.